González, experta en temas de migración, en momentos en que Donald Trump va a la frontera, en momentos en que Andrés Manuel López Obrador le pide a Enrique Peña Nieto dar a conocer la conversación con Trump, detalles que ha dado Trump del lado estadounidense, fragmentos y versiones del lado mexicano. En este momento la saludo con mucho gusto, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Vicente. Pues aquí escuchando el debate y creo que estás tocando puntos muy importantes porque realmente qué necesidad de abrir un nuevo frente tendría en su momento la presidencia de este país, de México, por cuenta del licenciado Videgaray, de poner otra vez en tela de juicio lo que dijo, no lo que no dijo Donald Trump y lo que respondió Peña Nieto. La forma de callar esas voces y que incluso hasta saliera muy bien librado sería que Peña Nieto haga público, bueno, la presidencia, ese audio en donde él dice que incluso se atrevió a decirle a Donald Trump a lo que él reaccionó tan braviamente, ¿no? Yo creo que sería importante porque si no estaríamos repitiendo una jugarreta. ¿Recuerdan ustedes aquel de Comes y te vas? Cenas y te vas, famoso de Fox con Castro hace ya bastantes años, pero que fue muy interesante porque se dio, digamos, la chamaqueada a los presidentes mexicanos, y eso es lo que estamos viendo nuevamente aquí. Y te digo, ¿qué necesidad tenía la presidencia de abrir este frente sabiendo cómo es Donald Trump? Definitivamente. ¿Y qué necesidad, entendiendo cómo es Donald Trump y entendiendo la tensión y entendiendo políticamente lo importante que es para Donald Trump del lado estadounidense el muro en la frontera, pedirle que haga un comunicado diciendo que México no va a pagar? Pues hasta de primaria resulta la petición de Peña Nieto, ¿no? Es que ¿quién cree eso? Es que el problema es que ahora vuelven a dejar en el piso al presidente Peña Nieto, y otra vez, aquí esta cosa de tratar de hacer una jugada muy astuta según Videgaray, que al final de cuentas obviamente sale mal porque el personaje llamado Trump pues tiene mucha habilidad y tú lo dices, está jugando con uno de los temas de campaña que le dio frutos y que le sigue dando frutos, y que en ese público, nos guste o no, pues simplemente es como que una reiteración de su bandera de lucha. Entonces, obviamente eso levanta nuevamente dudas, levanta otra vez la queja, y el punto aquí es que no lo va a soltar, no lo va el tema del muro, y entonces pues justamente ahora con la que iba a ser la visita de Peña Nieto a Washington, después con la visita de Kushner, pues quedó la duda simplemente para qué vino, a qué fueron, toda esta negociación, y sin embargo al final Trump tiene la última palabra. Entonces a mí me parece que aquí vuelven a abrirse las voces, a levantarse las voces que exigimos. ¿Qué y a qué ha estado yendo Luis Videgaray a Washington los últimos meses, el último año? ¿Qué ha discutido? ¿Qué ha ofrecido, Vicente? Porque aquí hay algo que es muy peligroso y da miedo en el contexto de la coyuntura político-electoral de México. Entonces, yo creo que hacer público ese audio le ganaría mucha simpatía al presidente Peña Nieto, si es que se atrevió a decir lo que dijo. Oiga, lo que dice que dijo. Precisamente en lo que dijo Donald Trump del lado estadounidense el sábado por la tarde, hay algo que a mí en lo particular me preocupó más que incluso si venía o no venía Peña Nieto, si se pelearon o no se pelearon, si le colgó Trump o no le colgó a Peña Nieto. El que haya propuesto, dice Donald Trump, yo le he propuesto al presidente Peña Nieto incluirlo del muro en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ahí donde no haga mucho ruido, ahí donde no se note. Y yo pregunto, entre la renegociación, ¿está el tema del muro? ¿Para que México pague por el muro? Porque no me queda claro a qué se refiere Donald Trump, y es por eso tan importante que se dé a conocer la conversación entre ambos mandatarios. ¿O cómo lo ve usted? No, pues es que, te digo, otra vez estamos con una especulación de algo que al final de cuentas, digo, podemos creer que Trump está mintiendo, fanfarroneando como lo ha hecho con tantos temas, incluso temas muy delicados para la política estadounidense. O sea, lo ha hecho, y eso es un asunto que ya creo que no sorprende a nadie. El punto acá es, o chamaquearon otra vez al presidente de México, o digamos, no tiene esta agallas para hacer público un audio, porque seguramente en esta cosa de que tienen que cuidar la diplomacia, sí, pero el presidente de Estados Unidos lo está poniendo en evidencia, ya no es un problema solo de diplomacia soft, ¿no? Ya es como una cosa también decir, oye, pues no juegues con un nivel, digamos, de vulnerabilidad de su presidencia, la mexicana,
de ese tamaño. A ver, no, porque en este meeting donde Trump envalentonado acaba diciendo que el presidente mexicano está loco, ¿no? Una forma de descalificarlo, pues la verdad yo no veo absolutamente ningún problema en que en México, para consumo interno, para los mexicanos, y te digo, hasta en un juego político interno nuestro, pues que haga público ese video, ese audio. ¿Por qué no lo hacen? O no lo tienen o no es verdad. Y entonces, ¿me entiendes? Es ponerse de pechito a una situación que era innecesaria. Y aquí yo voy con el aprendiz de canciller, porque quien lo puso en esa mesa de debate, en esa llamada, en esa posible visita, fue Luis Videgaray, quien también además fue el padrino de Mid. Entonces, ¿dónde está o qué está jugando Videgaray en este juego de mover piezas, cuando pues él no fue el candidato al final de cuentas, que se especulaba tanto que era realmente el alfil de Peña Nieto? Y otra cosa, doctora, tantas visitas a la Casa Blanca, ¿para qué fregados han servido si así ningunea Trump a Peña Nieto de esa manera, como dice Trump que han ocurrido las cosas, ¿no? Mira, yo creo que si algo, o sea, había pasado como más en sordo, ¿no? Ese tema, había gente que decía, bueno, ¿a qué está yendo? ¿Por qué ha ido? Pero a lo mejor era gente más especialista en el tema. Periodistas, bueno, tú entrevistas al periodista mexicano en Washington, pero el punto aquí es que ese ya es un tema que entonces se vuelve público. Ya es como de sentido común decir, bueno, ¿y para qué? Tanta amistad con Kushner, y además esta cosa de decir, bueno, es que el canciller mexicano es amigo del cuñado de... Oye, pues si no, estos hacen política tipo Atlacomulco, pues hasta en Washington, ¿o cómo es el asunto? O sea, es también como jugar mucho a este juego de la política mexicana, de compadritos, de darse el abrazo, y si es así, pues de veras se chamaquearon a la joven Kushner, o realmente lo que tenemos aquí es que la falta de transparencia, que ahora se vuelve una exigencia, te digo, porque solitos se pusieron de pechito, pues a mí me parece que puede levantar ámpula, no se va a dejar tan fácil, no necesariamente por México, yo creo mucho más porque Donald Trump va a usar ese tema cada vez que le dé la gana, y bueno, al final de cuentas vuelve a ser evidente al presidente Peña Nieto, que ahorita está en Chile, hizo declaraciones muy fuertes. Ayer hacía declaraciones, bueno, diciendo esto de que México no va a hacer lo mismo, ¿no? Que no va a pagar. Bueno, pues por supuesto que no va a pagar un quinto México de eso. Pero hace esas declaraciones y no las hace, pues en su país, en cadena nacional, sacando un audio y diciendo, mexicanos tranquilos, yo los represento, soy su líder, más allá de que, digamos... Pues es que no tiene credibilidad, punto, ¿no? Doctora, no tiene credibilidad. Es que ese es el punto. Y te digo, aquí la jugada no es que la tenga o no la credibilidad, sino ¿para qué abrir otra vez ese punto? Y te digo, en esta gira en Sudamérica, lejos de los reflectores, pero pues ya la prensa es global, ¿no? Ya te enteras de lo que dijo el presidente a los 5 minutos. Y por cierto, Peña Nieto no va en este momento a Brasil, ¿no? O sea, y era una parte del viaje que iba a hacer, pero ahí está el escándalo de Odebrecht, a la puerta de los periodistas. No vaya a ser que lo vayan a meter con el ¿cómo se llama? El de Odebrecht, el presidente de Odebrecht. El mismo Odebrecht, porque acuérdate que ahí es una trama gigantesca de empresarios, de políticos. Marcelo Odebrecht, perdón. Exactamente, pero no, y además que ya salió, por cierto, él ya tiene una digamos, prisión preventiva domiciliaria, pero el asunto es delicado, no es cualquier cosa, a lo mejor lo decimos chacoteando como para también, digamos, agarrarle al día el humor, pero es delicado porque estamos en un proceso electoral muy complicado en nuestro país, y al mismo tiempo la situación en Estados Unidos no es para menos. Ahora resulta que su peor supuestamente enemigo, que es Corea del Norte, sí es digno de ser visitado o en un encuentro personal con Trump, y mientras tanto el presidente mexicano pues no ha podido, digamos, hacer esa visita que tanto deseaba Videgaray. Entonces, yo insisto, es un escenario que se enturbia innecesariamente. Ese frente, otros pues no se puede evitar porque es parte de la política nuestra local, interna, en la que lo primero que creo que para la mayoría de los mexicanos es importante es que no se meta, sobre todo Estados Unidos. A mí no me digas potencias exteriores en general, es Estados Unidos quien realmente pues
ha tenido una presencia en las elecciones de América Latina en general y ciertamente en México. Entonces, entre más lejitos en este proceso, mejor, Vicente. Así es, y para cerrar, doctora, si me permite preguntarle su opinión, en México no han podido parar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en todas las encuestas aparece como puntero, no hay encuesta que lo baje de la punta Andrés Manuel López Obrador, y me llama mucho la atención cómo desde el extranjero están tratando de dinamitar al puntero Andrés Manuel López Obrador. Ahora es The Wall Street Journal el que advierte, este diario estadounidense The Wall Street Journal, el que advierte que Andrés Manuel López Obrador planea poner de cabeza al sector energético recién abierto en México. El periodista Robbie Whelan aseguró que López Obrador causó confusión entre los inversionistas al pedir un congelamiento temporal en las nuevas inversiones privadas en exploración y producción de petróleo, lo que tendría serias consecuencias para la economía mexicana y las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo. No han podido en México y ahora desde el extranjero vienen estos, pues no sé si golpes. ¿Cómo los entiende usted? Pues mira, los presentan como análisis, es interesante leerlos, es leer las opiniones diversas, pero ahí te va uno que yo creo que es una punta de lanza mucho más fuerte desde la OCDE. Resulta que el presidente de la OCDE, Gurría, priista de toda la vida, sacan hoy un informe en el cual le dicen a México por qué no solamente deben refrendar las reformas, que ciertamente son un proceso que en todo caso tendría que revisarse, pero tampoco es que se tengan que cancelar así nada más. Pero dicen, tiene México que avanzar a un segundo nivel de reforma. A ver, la OCDE diciendo eso cuando México está en sus estándares en lo más bajo de todo, en vez de decir, oigan, ya pónganse al día aunque sea en transparencia y en cero corrupción o menos corrupción, ¿no? Entonces, es muy interesante porque no es neutral, no son voces neutrales, y acuérdate que muchos de los organismos internacionales, en todo el mundo, pero en el caso mexicano, hacen el juego al propio gobierno mexicano. Acaban premiando a funcionarios cuando acá la economía no se mueve en algún punto y son el más premiado de no sé, ¿no? De tal y tal de representación internacional. Entonces, a mí lo que me parece es que sí hay un movimiento que empieza a darse en este tipo de perfil de organizaciones internacionales para apuntalar no necesariamente a un candidato, sino un discurso, una narrativa que justamente se interpreta como que un representante de la izquierda, en este caso López Obrador, estaría contrario a esas propuestas. Y ojo con un tema también, el hecho mismo es que López Obrador no ha dicho que cancelaría las reformas, sí ha dicho que las revisaría, y sí ha dicho que que cuestiona fuertemente sobre todo la educativa, sí lo ha dicho, pero eso no quiere decir, y también es como minimizar el poder o por lo menos a lo mejor así lo ven en el exterior, el poder del Congreso y del Senado mexicano. Pues no se supone que en casi 20 años de transición democrática México logró apalancar, fortalecer sus instituciones. Pues entonces, ¿qué hizo el PRI y el PAN todos estos años en el poder? A ver, ¿dónde está esa fortaleza? Se entendería que justamente nos fortalecimos para que llegue quien llegue. Mira qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? Llegue quien llegue, haya un cierto equilibrio que pueda pues mantener las aguas y el canal institucional. Entonces, este juego desde el exterior sí es preocupante y sí hay que observarlo con este detalle porque no son voces ni inocentes ni técnicamente puras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Doctora, le mando un abrazo y nos escuchamos, nos vemos el próximo martes o antes si lo amerita la noticia. Por supuesto, porque allá pasan cosas diario, Vicente, y Donald Trump no se calla ni un solo día. Claro, vamos a estar al pendiente. Le mando un abrazo, doctora. Igualmente, hasta pronto, Vicente. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius, hablando